Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca les da la más cordial bienvenida al webinario El periodismo frente a la crisis mundial. Saludamos a la licenciada Ana Luisa Guijarro Cordero, vicerrectora de la Universidad Católica de Cuenca, al licenciado Diego Illescas, director de la carrera de Periodismo y Comunicación de la Universidad Católica de Cuenca, y a la reconocida periodista Luisa Delgadillo. En este momento, damos la palabra al licenciado Diego Illescas, director de la carrera de Periodismo y Comunicación, quien dará las palabras de bienvenida. Muchas gracias. Es para mí realmente bienvenida a todos los participantes, que tenemos algunos cientos que están conectados en este momento. Quiero dar la cordial bienvenida. Para mí es un honor, como dije, presentar a una notable periodista reconocida a nivel nacional como es la licenciada Luisa Delgadillo. El tema es muy importante en el tiempo que vivimos, ¿no? El periodismo frente a la crisis mundial. Hay datos muy importantes que se comentan en la actualidad. Por ejemplo, la UNESCO lo ha llamado hasta crisis en el campo de la información como una desinfodemia, como algo similar a la pandemia, ¿no? Como que se han dado muchísimas noticias falsas alrededor de esta tragedia sanitaria que vive el mundo. Es muy importante conocer la opinión en ese sentido de una importante, destacada periodista local. En nuestro país no ha sido la excepción, hemos vivido una crisis desinformativa también muy importante, y creo que los periodistas o el periodismo y los medios de comunicación es cuando deben resurgir esta importante temática para seguir en la existencia del periodismo como tal, ¿no? Y no llenarnos de esas noticias falsas que no son producidas por periodismo, sino por gente tal vez que mal informa, gente maliciosa o quizás con algún tinte político. Es para mí realmente en estas cortas palabras un momento especial para presentarle y darle la cordial bienvenida a todos nuestros asistentes. Como le comentaba antes que empiece este foro, estamos también con muchos estudiantes de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica y quizás de otras universidades. Y es importante también que están docentes también aquí y periodistas también de la localidad. Y es muy importante darles la cordial bienvenida a ellos y a usted, licenciada Luisa Delgadillo. Estamos prestos para escuchar su conferencia magistral en esta noche. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Agradecemos al ingeniero Diego Illescas por su intervención y damos la palabra a la licenciada Ana Luisa Guijarro Cordero, vicerrectora de la Universidad Católica de Cuenca, quien inaugurará este webinario. Un gusto realmente compartir nuevamente desde este espacio, desde el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca y frente a temas de interés nacional, de interés general. La crisis nos ha puesto realmente frente a reflexión en muchísimos ámbitos y justamente el Centro de Educación Continua se ha esforzado por abarcar todos los ámbitos de la misma. Esta noche tenemos la grata presencia de una reconocida periodista de gran trayectoria a través de las pantallas nacionales, de la periodista Luisa Delgadillo. Junto a ella, estamos seguros que se vivirán grandes momentos, se harán muchas reflexiones acerca del papel fundamental que desempeña el periodismo frente a esta crisis. Me antecedió en la palabra nuestro director de carrera, Diego Illescas, y hablaba justamente de algunos fenómenos que han llegado junto a la crisis. Y uno de ellos es la infoxicación. Se ha hablado que se llega también a un exceso de información porque es preciso, es necesario depurar toda esta información, no ser realmente seguidores de noticias falsas y justamente de la mano de una profesional de gran altura como es Luisa Delgadillo, hoy haremos ese recorrido. Es muy grato contar con la presencia de muchísimos profesionales, muchos colegas periodistas, muchos estudiantes, lo cual nos llena de gran satisfacción y del público en general.
Los invitamos a vivir intensamente este espacio que se ha preparado desde la Universidad Católica de Cuenca y que esperamos sea de gran provecho para ustedes. Después de aquello se abrirá un foro que sin duda, como han sido todos los que hemos realizado ya, será de gran interés y seguramente nos permitirá tener un nuevo pensamiento colectivo y una mirada muy profesional, muy veraz y muy oportuna sobre lo que significa el periodismo en tiempos de crisis. Bienvenidos todos, bienvenida Luisa, esta es su casa. Agradecemos al ingeniero Diego Illescas y a la licenciada Ana Luisa Guijarro Cordero. En este momento recordamos a los participantes que la modalidad de este webinar será primero la intervención de la ponente durante 45 minutos y luego se dará paso a un foro de preguntas mediante la activación de los micrófonos a los participantes que alcen la mano a lo largo de la conferencia. En este momento damos paso a Luisa Delgadillo, quien es una reconocida periodista, graduada en la Universidad Nacional de Loja. Tiene una trayectoria de 32 años en la televisión ecuatoriana. Inició su carrera periodística en TC Televisión y la gran mayoría de su labor la cumple hasta la actualidad en el canal RTS. En este momento damos paso a la reconocida periodista Luisa Delgadillo. Querida periodista, le pedimos por favor que encienda su micrófono. No. No. Permítanme un momento. Ahí le escuchamos, listo. Ok, bueno, muchísimas gracias por esas generosas palabras de apertura. Gracias a la Universidad Católica de Cuenca, a su vicerrectora académica, la licenciada Ana Luisa Guijarro Cordero, al director de la carrera de periodismo, el licenciado y colega Diego Illescas, y también a Stalin Bernal, director del Centro de Educación Continua de tan prestigiosa institución académica universitaria. Es para mí un verdadero honor el haber sido invitada para poder compartir con ustedes un poco de lo que ha sido mi experiencia como periodista a lo largo de 32 años ininterrumpidos en radio y televisión, y por qué no, también tengo algo de experiencia en comunicación institucional. Debo decirles, a propósito de este tema para el cual he sido convocada para hablar, el periodismo frente a la crisis mundial, que quiero también agradecer a todos los estudiantes y profesionales en general que se han dado cita a través de este medio para poder escuchar algo acerca de mi perspectiva, de mi visión, desde mi punto de vista del periodismo en la crisis mundial. Para entrar en materia, es preciso, creo yo, partir de dos conceptos. Y lo primero que nos debemos preguntar es ¿qué es el periodismo? ¿Qué concepto se tiene del periodismo? ¿Qué es el periodismo para ustedes? Y también partir de otro concepto no menos importante de lo que es o significa una crisis. Yo he querido definir, de acuerdo a mis años de trayectoria y experiencia, al periodismo como una actividad profesional que en términos generales consiste principalmente en la búsqueda, obtención, tratamiento, interpretación, redacción y difusión de informaciones a través de los medios de comunicación social como son radio, prensa, televisión, internet, medios digitales como este, entre otros. Este sin duda es el concepto tradicional, mas yo prefiero quedarme con la definición de quien fuera Premio Nobel de Literatura, el colombiano Gabriel García Márquez, quien, como ustedes saben, dedicó gran parte de su vida al periodismo, al que calificó como el mejor oficio del mundo. Y estoy segura de que Diego Illescas va a compartir plenamente ese criterio conmigo. Y es que el periodismo es lo que me apasiona, no me veo haciendo otra cosa. He dedicado el periodismo y al periodismo toda mi vida. He heredado la vena periodista de mi padre, Luis Delgadillo Avilés, de quien
heredé el amor por esta noble profesión que, al igual que Gabriel García Márquez, la considero la mejor del mundo. Fue sin duda Gabriel García Márquez un arduo defensor del oficio del periodista y durante su vida reflexionó acerca de la trascendencia en la sociedad de esta noble profesión y de la importancia de la ética en el ejercicio de la misma. Y es que él siempre dijo algo que yo quiero recoger y compartir con ustedes, y que lo he hecho mío. La mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino aquella que se da de la mejor manera, con mayores elementos, con mayores componentes, con algo fruto de la investigación, con algo fruto de la acuciosidad y de ese toque personal que le pone cada quien, su mística, su forma de ser, su esencia, aquello que lo hace diferente, aquello que diferencia a un comunicador de otro, su esencia. Vamos ahora, dicho esto, a revisar el concepto de una crisis. Y yo me he permitido, y aquí tengo algunas anotaciones que no he memorizado, pero que ustedes la tienen en una diapositiva en pantalla, de entender la crisis como una situación que genera un alto nivel de incertidumbre que afecta a las actividades básicas y o a la credibilidad de una organización o de un país o del mundo, y que obliga en esas circunstancias a adoptar medidas urgentes. Las crisis están generadas por todos aquellos eventos inesperados e inevitables de carácter catastrófico que pueden afectar la estructura financiera de una nación, o lo que es peor, lo que estamos viviendo en estos momentos, afectar la salud y la vida de los seres humanos que habitan el planeta, como lo es una catástrofe natural. Y en ese contexto, un enemigo invisible y letal como el que hoy enfrentamos, como es la pandemia del COVID, declarada así por la Organización Mundial de la Salud. Surge entonces la pregunta a propósito del tema que concita nuestro interés: ¿cuál es y ha sido a lo largo de la historia el rol o el papel de la prensa en momentos de una crisis mundial, indistintamente de cuál sea su característica? Sería largo, amables oyentes, enumerar las crisis que han golpeado a la humanidad, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por citar dos ejemplos, seguidas de severas recesiones económicas como consecuencia de los conflictos bélicos que han marcado la historia, en ocasiones acompañados en muchos casos de malos manejos de los fondos públicos de las naciones, ya sea por ineptitud o por casos de corrupción que han llevado a la cárcel o al exilio a más de un mal gobernante. Y es precisamente en esos casos donde el rol de la prensa ha debido ser fundamental para informar al mundo las incidencias y el desarrollo de los acontecimientos que han marcado el curso de la historia, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, donde recientes investigaciones dan cuenta, por ejemplo, de cómo agencias norteamericanas, según ha trascendido, contrariando sus principios éticos, habrían, en complicidad con el nazismo, ocultado los actos de barbarie que cometieron los nazis, presentando ciertos sucesos como propios de la guerra y no como un descarnado exterminio humano, este sí acorde a la realidad y que a toda costa pretendieron ocultar. A renglón seguido, vendría la Gran Depresión de los 30, cuando la economía mundial entró en un periodo de estancamiento del cual solo pudo salir después de la Segunda Guerra Mundial. Fue sin duda la depresión más larga en el tiempo y la que afectó a mayor número de países. Luego le sobrevendrían otras, y aquí yo me he permitido precisar y anotar algunas. La crisis del petróleo en 1973, donde el bloque de la OPEP decidió llevar a cabo un embargo petrolífero a las naciones occidentales en retaliación y represalia
contra los países que apoyaron a Israel en la guerra de Yom Kippur, la crisis de las deudas de los 80s, las del tequila entre los años 94 y 95, la crisis asiática del 97, la del vodka en Rusia en el año 98, la samba en Brasil en el año 99, la del tango en Argentina entre los años 2001 y 2002, la crisis financiera global entre el 2008 y el 2009 y la crisis de los PIGS europeos en el 2008 constituyen, creo yo, los episodios más relevantes, imposibles de ocultar ante una prensa acuciosa que gracias a su interés por descubrir la verdad permitió desnudar una realidad lacerante fruto del manejo en ocasiones inapropiado de malos gobernantes, que valiéndose como hasta hoy en muchos casos de su condición de poder, a través de testaferros, concesiones a dedo, decisiones erradas y otras formas de corrupción, dilapidaron las arcas públicas de sus respectivos países para terminar exiliados y autoproclamándose luego perseguidos políticos. Ecuador no ha sido la excepción y tras 10 años de mordaza y de persecución y vejámenes, la prensa poco a poco ha ido recuperando espacios que le han costado sangre, sudor y lágrimas. Las historias de periodistas asesinados en México, en Colombia o en los conflictos del Medio Oriente nos parecían lejanas, hasta el aciago día en que un equipo periodístico de Diario El Comercio que realizaba una cobertura fue secuestrado y asesinado a manos de un grupo de disidentes de las FARC, Oliver Sinisterra, en la frontera colombo-ecuatoriana en marzo del 2018. Un triple asesinato que dejó una estela de dolor y sabor a impunidad, a pesar de los grandes y enormes esfuerzos del gobierno nacional y de las autoridades por poder esclarecer este hecho, sin que hasta el momento los deudos, los familiares de los periodistas asesinados puedan sentir que se ha hecho justicia. Pero hay más, hay mucho más. Octubre del 2019, cuando el anuncio de medidas económicas necesarias, pero indebidamente socializadas, degeneraron en una crisis política, económica y social sin precedentes. Sin embargo, allí estuvo la prensa, luchando de manera encarnizada y desigual con los trolls que debidamente organizados intentaban por todos los medios desacreditar a la prensa tradicional para sembrar el caos y desestabilizar la democracia, escudándose cobardemente en el anonimato de cuentas fantasmas creadas para, a través de las redes sociales, denostar e insultar el trabajo serio de una prensa honesta. Sería imposible negar que hemos tenido fallas. Sin duda, también hemos errado, somos humanos. Pero a pesar de ello, hemos procurado remediar, enmendar, reconocer y reparar nuestros errores. Y hemos aprendido de ellos, procurando cada día mejorar y dar lo mejor de sí. Y es que el buen periodista, aquel que ama su profesión y es la voz de quienes no tienen voz, arriesga su vida en el ejercicio de su labor. No en vano, un número importante de ellos fueron secuestrados durante las protestas de octubre y uno de ellos, el colega periodista Freddy Paredes de Teleamazonas, fue víctima de una cobarde agresión por parte de un pseudo manifestante que por poco le cuesta la vida. Recordemos también el incendio de la casa periodística de Teleamazonas en la capital. Y así, en medio de una recesión económica mundial, de un incipiente crecimiento económico, principalmente para los denominados países en vías de desarrollo como el nuestro, despedíamos el 2019 abrigando mejores días para el 2020. Año difícil según analistas económicos y expertos, pero que
con austeridad y ajustes, prometía ser llevadero. Nadie, absolutamente nadie, podía ni remotamente sospechar que un enemigo invisible como el COVID-19 amenazaba con convertirse en una pandemia que en menos de 6 meses ha cobrado la vida de más de 270,000 personas en el mundo y contagiado a más de 3.75 millones de personas, según cifras oficiales proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud. En este escenario, creo yo que el periodismo atraviesa, como bien lo decía mi colega Diego Illescas, una situación tan delicada como lo es la epidemiológica, la de la presencia del virus y el COVID en el mundo. Y es que en tiempos de pandemia, la información se ha vuelto indispensable y las personas consumen más noticias que de costumbre, amparados en conocer las primicias y novedades de este virus hasta ahora desconocido. El derecho a la información en tiempos de pandemia es esencial. Y los medios de comunicación en el Ecuador, y yo creo que en el mundo, supieron asumir la demanda ciudadana aún en contra de sus propios intereses. Producto de la pandemia, el mundo entero ha comenzado a experimentar los estragos de una crisis económica sin precedentes, que ha obligado a muchas empresas de toda índole, incluidos los medios de comunicación, a eliminar empleos, a reducir sueldos y horas de trabajo, y lo que es peor, obligar a muchos colegas y comunicadores periodistas a pasar en cuarentenas en sus estaciones televisivas, en este estado de excepción y de emergencia sanitaria, para salvaguardar su vida y la vida de sus familias, de la misma manera que lo han hecho médicos y trabajadores de la salud. Y es que en la búsqueda de la información, en la búsqueda de llegar con información veraz, oportuna y real a nuestra teleaudiencia, no hemos escatimado ni medido esfuerzos para poder informar allí donde las papas queman. De una u otra manera, los periodistas estamos expuestos por nuestra profesión, pero por sobre todo por nuestra vocación de servicio. Estamos expuestos a esa situación de riesgo. A pesar de todo ello, esta profesión tan noble conlleva a que seamos también altamente incomprendidos, dolorosamente cuestionados. Hemos llegado a ser objetos de críticas malintencionadas que van desde el desconocimiento de nuestro trabajo hasta los insultos y de nuestros a nuestra honra como personas de bien. O por poner el dedo en la llaga, o por ceñirnos a informar de forma responsable y como lo exige la ley, lo que determinan las fuentes oficiales. Como ya lo dije, periodistas en cuarentena por proteger a sus familias, en coberturas en donde el peligro cierne, aún exponiendo sus vidas. Un importante número de comunicadores ecuatorianos y en el mundo han perdido la batalla contra el COVID, mas la gran mayoría sigue en pie de lucha por el amor y la pasión a su profesión, la comunicación, y porque en resumidas cuentas es también nuestro sustento de vida. Yo quiero cerrar mi intervención antes de dar paso a las preguntas y respuestas, citando dos frases célebres de dos famosos personajes del mundo de la literatura y del periodismo. De Mario Vargas Llosa: el periodismo es como una arena movediza, lo odias a veces, pero estás dispuesto a lo que sea por conseguir una noticia, y es que se convierte en un vicio. Y aquí otra frase que me parece fabulosa: las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Lo dijo Ryszard Kapuscinski, considerado uno de los mejores reporteros internacionales. Sobrevivió a 27 revoluciones, informó en 12 ocasiones
desde el frente de batalla y fue condenado a muerte en 4 ocasiones. Y es que el periodismo debe servir para ayudar a la humanidad y no para fomentar el odio o la arrogancia. Es lo que puedo compartir con ustedes y es lo que he preparado para este selecto público que se ha sumado en línea, y estoy presta para poder atender a sus interrogantes e inquietudes. Perfecto, agradecemos la intervención de la reconocida periodista Luisa Delgadillo, y así es, vamos a dar paso a las preguntas para que esto sea interactivo, exista una conversación. En este momento vamos a dar la palabra a Vanessa Ceballos. Ya tenemos contacto con Vanessa, si es que puede, por favor, encender su micrófono. Adelante, Vanessa, la escucho. Buenas tardes. Por el tiempo, de lo contrario, bueno, vamos a ir cambiando de participantes. Perfecto. Se recuerda a cada uno de los participantes que nosotros activamos enseguida los micrófonos de cada uno, pero tienen que estar pendientes para encenderlos desde su computadora. Entonces vamos a dar paso en este momento a Pedro Agustín Tenorio. Pedro, mucho gusto. Adelante. Muy buenas tardes con todo. Mi nombre es Pedro Agustín Tenorio Arévalo. Soy periodista deportivo, trabajo en una radio que se llama Radio Somos Familia. Realmente me gustaría mucho saber cómo diferenciar una fake news de una noticia normal, porque muchas de las veces también en ciertos medios ya oficiales se ven noticias un poco que quizás no son del todo reales. Por ejemplo, no sé, RT a veces es como que se hace eco de quizás a veces rumores que dice el mismo presidente, en este caso de Venezuela, pero no sé qué tanto ellos se involucran en investigar si es realmente así lo que sucedió en este caso del intento de golpe de Estado, del supuesto golpe de Estado que intentaron dar unas personas que llegaron en lancha a las costas de Venezuela. Bueno, voy a contestar como periodista de un canal, el primer canal del Ecuador. Hago mi cuña, RTS este año cumplirá 60 años de vida, y un poco lo que ha sido la política con la que yo comulgo y en lo que considero mi ética profesional y periodística. Creo que al momento de dar una noticia, dependiendo de la gravedad de la misma y de las consecuencias que puede degenerar en la población o en la audiencia al darla de manera inapropiada, lejos de llamar a la calma, al sosiego, podría provocarse un caos en el país. Y lo digo porque cuando está ocurriendo o suscitándose algo grave, siempre hay un consejo editorial en cada medio de comunicación que se permite analizar los pros y los contras de informar de manera literal, absoluta y abierta, sin esconder absolutamente nada de lo que está pasando, o hacerlo de manera responsable. Y voy a citar un ejemplo que siempre lo traigo a colación cuando se dice si la prensa tradicional miente y es mejor darle crédito o no a lo que aparece en las redes sociales o en ciertos medios digitales, no todos, porque también creo que hay de todo en la viña del Señor. Hay medios tradicionales serios y comprometidos con la verdad, con la democracia, con la verdad, con el país, y también hay de los otros, de la misma manera, medios digitales. Pero si mañana hay un incendio en el edificio más alto de la ciudad de Guayaquil, que es el de la Previsora, y hay un conato de incendio y resulta que sale humo en el piso 30 de un edificio que tiene 45 pisos. Y resulta que RTS quiere la primicia e instala una señal de microondas y pone a un periodista a dar la información. Y resulta que el periodista, queriendo tener rating y queriendo ganar más audiencia, irresponsablemente
usa su micrófono para decir, se incendia la previsora en un día ordinario en donde hay tantas oficinas y en donde fusionan instituciones incluso financieras y en donde hay un promedio de no menos de 300 a 400 personas en el edificio. E irresponsablemente el periodista dice, se incendia la previsora y resulta que solamente un pequeño cortocircuito que salió humo, más daño puede provocar la avalancha de personas que al oír esa información empiezan a salir despavoridos y a lo mejor a lanzarse desde los ventanales del edificio que el propio incendio. Entonces, la gente confunde o tergiversa el que un medio tradicional actúe de manera responsable y dé una información de manera responsable, valga la redundancia, informando correctamente, contrastando la información y verificando si efectivamente se trata solo de un conato de incendio o explotó una bomba al interior de la previsora. Porque puedo causar mucho más daño y conmoción, puede ir más gente por querer huir del pseudo incendio cuando en realidad era solo una vela o era solo un pequeño cortocircuito y conato de incendio. De allí la importancia de que el periodismo serio sea muy cuidadoso en dar una información. No es que mentimos, es que tratamos de dar la noticia o información de manera correcta y apropiada, porque no nos interesa escandalizar o no nos interesa crear un caos, conmoción o mayor pánico, sino más bien, y esa es mi forma de pensar, así lo veo yo, y es la línea del canal para el que he elaborado de mis 32 años de vida profesional, 28 de ellos, es la forma responsable de dar una información. Entonces, preferimos llevar un mensaje de tranquilidad, un mensaje de ecuanimidad, diciendo la verdad, sí, pero diciéndola de manera apropiada. Entonces, hay que saber distinguir en que tal vez a través de una red social o de las redes sociales que están tan en boga hoy en día, donde cualquier persona de X o determinado Y o Z tendencia política decide porque está en contra del gobierno, como ocurrió en octubre del año 19, en donde incluso se filtraban videos de conmoción o problemas que ni siquiera se estaban suscitando en el país y las podíamos contrastar. Entonces, ¿qué pasaba en las redes? Venían y nos insultaban a los periodistas de la prensa tradicional, de los canales tradicionales. Sí, ustedes no nos dicen la verdad, nos están mintiendo, pero no podíamos crear el caos. Creo que es importante aprender a distinguir, sí, entre la prensa amarillista o sensacionalista o aquella que solo quiere el rating y solo piensa en las ventas, versus aquella noticia dada con responsabilidad, con seriedad, con ecuanimidad y sin el afán de polemizar o de crear caos y conmoción. Creo que en estos momentos particularmente el Ecuador necesita, y no solamente nuestro país, el mundo entero necesita de decir basta a la confrontación. El periodismo serio debe actuar con ese compromiso, con responsabilidad. Ir en la búsqueda de la verdad, sí. Hacer la denuncia correcta, pero tampoco podemos acusar porque no somos jueces. Porque también depende de la forma en la que pregunta. Yo puedo entrevistar a un funcionario del que se presume puede estar involucrado en un caso de corrupción, pero yo no soy juez. No es lo mismo que yo le diga, oiga, ¿usted por qué robó? A decirle, mire, se han presentado estas pruebas, hay la presunción de que usted está inmerso en hecho de corrupción. ¿Qué puede usted decir en su defensa? Y si yo he investigado y tengo otros documentos que contrastan con lo que el funcionario me está diciendo, se los presento. Y al final voy a decirle a la teleaudiencia, señores, saquen ustedes sus propias conclusiones. El problema radica en cuando un periodista, por querer llevarse el estrellato y por querer ser más papista que el Papa, deja de ser periodista para convertirse en juez. No es mi caso, soy una persona respetuosa y no me gusta escandalizar, me gusta más bien
tranquilizar, llevar a la calma, llevar a la serenidad, lo cual no quiere decir bajo ningún concepto ocultar la verdad, pero hay que saber decirla de forma apropiada en el momento oportuno y, como lo dicen los psicólogos, usando correctamente la neurolingüística con palabras y formas apropiadas para evitar el caos, la conmoción, el pánico y el terror. Perfecto, licenciada. Vamos ahora a dar la palabra, por favor, a Erika Vera. Mientras Erika Vera se conecta, les recordamos a los participantes que ingresen su apellido en la plataforma para poder dar paso a las preguntas manifestando su nombre y su apellido. Hola, Erika. Hola, muy buenas noches. Es un gusto poder conversar con ustedes. Una excelente periodista, Luisa Delgadillo, de antemano felicitándole y felicitando también a todas las personas que organizaron este seminario, conferencia. Bueno, soy colega también de periodista, muy pocos años, pero esto aquí permite crear un poco más ese carácter del periodista. Al inicio de la intervención mencionaba que la esencia del periodismo es la base principal. ¿Cree que esta esencia del periodismo se ha visto afectada por las leyes impuestas en el país, ya que han sido muchas y de cierto modo nos ha cortado la libertad de expresión y esa forma de prepararnos, de exponer la información para que la audiencia se sienta segura y sobre todo se sienta apegada hacia lo que uno quiere comunicar? Muchas gracias. Gracias, Erika. Bueno, sí, de hecho yo me referí a los 10 años de Mordaza, en donde los periodistas prácticamente no teníamos ni voz ni voto. Los únicos que eran los dueños de la verdad eran los medios oficiales, asemejando a lo que ocurre en otros países de la región. Figúrese usted, y voy a compartir una experiencia personal. Yo, que soy una persona ecuánime, que me manejo siempre en un marco de respeto, no me gusta ser una mujer beligerante, me gusta respetar para que me respeten, y si debo preguntar algo duro, lo hago siempre en el marco del respeto, guardando siempre la ecuanimidad y tratando de ser prudente para no herir la susceptibilidad de mi interlocutor y para no dar lugar o chance a que me falte el respeto o la consideración. Sin embargo, por una entrevista a un diputado que luego estuvo preso varios años y que se permitió al aire en una entrevista en vivo hacer una acusación contra un alto funcionario del régimen del expresidente Correa, después de la entrevista me dijeron, ¿sabe qué? Doña Luisa, va a tomar usted vacaciones. Y obviamente fue una llamada telefónica de un alto funcionario del régimen que pedía mi cabeza y yo debía estar 4 meses fuera del aire. Obviamente tenía el respaldo del canal, porque pudieron haberme dicho, ¿sabe qué, doña Luisa? Hasta luego. Pero el canal estaba consciente de que no tenía la culpa. Sin embargo, y como ustedes saben, fueron 10 años de mordaza, 10 años de presión a la prensa, en donde yo entiendo perfectamente también y me pongo en los zapatos de los ejecutivos del canal. Obviamente, pues se sentían entre la espada y la pared. Y aun cuando incluso debieron pagar una multa por los agravios que no quien habla, sino mi interlocutor, aquel diputado que se permitió, no mediante insultos, pero sí hacer acusaciones graves contra ese alto funcionario de gobierno, pues a pesar de que yo le dije en ese momento y al aire, oiga, usted está haciendo una denuncia muy grave, este no es el lugar, usted ya ha ido a poner la denuncia en la justicia, no, que la voy a poner y aquí tengo los papeles, y más allá de que le dije, usted tendrá que probar lo que dice, al final la cuerda se rompía por el lado más débil y yo debía estar 4 meses fuera del aire. Y aunque seguía siendo parte de la empresa y me pedían, Luisa, esperemos que las aguas se calmen para que usted pueda reintegrarse, y ellos honraron su compromiso porque sabían que no había sido mi error, porque yo jamás, y no es mi estilo y no es mi práctica denostar ni insultar a nadie,
el canal debió pagar una multa y yo debía estar 4 meses en mi casa en angustia y en incertidumbre de saber qué iba a pasar conmigo, cuando en toda mi vida como periodista jamás había vivido una situación de esa naturaleza. Y no fue el único caso hasta que finalmente pude regresar. Entonces sí, aquello ha ido cambiando. Decir lo contrario sería no reconocer la verdad. Yo creo que en este gobierno, en el actual gobierno, sin duda se ha visto un cambio sustancial y así lo hemos sentido quienes ejercemos el periodismo, en donde podemos expresarnos con libertad, expresar nuestro criterio abiertamente, hacer una crítica constructiva. Y yo creo que mucho está en la condición, en la formación, en la ética, en la esencia y en la naturaleza de cada quien, de la persona. Porque yo reconozco también, y debo decirlo, que en el pasado también se cometieron muchos excesos y probablemente periodistas brillantes, a los que yo admiro mucho porque me parecen personas muy inteligentes, tal vez se dejaron llevar más por sus pasiones, por sus emociones, por sus simpatías, y entonces también se cometieron excesos. Y tal vez fue eso lo que llevó a que a lo largo de esos 10 años se ponga pues el cascabel al gato y se impida que los periodistas podamos seguir, aquellos más beligerantes y más apasionados, seguir actuando como era su naturaleza y su costumbre. Y pues la culpa de Juan la pagamos todos. Y durante 10 años no se nos permitía ni abrir la boca y teníamos esa ley que ha ido siendo reformada, que no es lo que quisiéramos, pero que sin embargo está. Mas yo creo que cuando el periodista y el medio de comunicación es serio y procura actuar con respeto, buscando siempre un punto de equilibrio, investigando, buscando sí la verdad, pero no haciendo de jueces ni acusando a nadie, entonces yo creo que podemos manejarnos en un marco de respeto mutuo en donde prime el verdadero servicio del comunicador, que es el buscar la noticia, presentar la noticia y que sea el televidente el que saque sus propias conclusiones y haga sus juicios de valor. Listo, en este momento damos la palabra, por favor, a Ángel Orellana. Tenemos contacto ya con Ángel, no sé si puede encender su micrófono, por favor. Buenas noches, Buenas licenciada noches. Luisa Delgadillo. Mucho gusto. Placer podernos dirigir. Quisiéramos averiguar un poco cómo buscar un poco la sindéresis en el periodismo, sobre todo entre el periodismo convencional y el periodismo emergente o digital. Por ejemplo, lo que ocurrió en octubre fue muy decidor en cuanto a no incitar al odio, a no incitar a la falta de coherencia en el discurso, pero sin embargo, en octubre vimos que sí, que desde ciertos medios de comunicación, incluso convencionales, se incitó al lenguaje del odio, al lenguaje del regionalismo que había resurgido de una manera espantosa. Me parecía que estábamos viviendo en la obra de Luisa Martínez, la famosa obra La Costa. Me parecía esos episodios. Entonces, ¿cómo buscar esa coherencia en estos tiempos donde prácticamente todo el mundo quiere o intenta ser comunicador? Otro episodio de estos lenguajes de odio, de segregación, lo hemos vivido no hace mucho, hace unos pocos meses atrás, en el medio digital La Posta, donde se decía que a los indios hay que darles unos cuantos carajazos y que se queden en la montaña y etcétera. ¿Cómo mediar con eso? ¿Cómo poder tener esa posición que ha tenido, por ejemplo, Luisa Delgadillo en mantener una línea de discurso y que ese ha sido el ejemplo, que eso hemos mirado siempre, no ha habido una incoherencia en eso? Yo creo que es una cuestión de formación, de convicción y de cada quien. Luisa Delgadillo responde por sus actos. Luisa Delgadillo comulga, y por eso estoy en el canal en el que estoy y en donde he permanecido tantos años, porque comulgo con esa que es la línea del canal para el cual trabajo tantos años,
que es mi segunda familia. La mayor parte de mi vida laboral la he hecho allí en RTS. Y sí, coincido en que hay esa distorsión, así como hay ciertos medios tradicionales también en donde se da cabida o se da lugar a interlocutores que lejos de sumar o lejos de buscar la unidad, dan más bien espacio a un discurso de odio o a un discurso de división. También lo hay en los medios digitales. Yo me permitiría más bien, ni siquiera como comunicadora, sino como una ciudadana más, llamar a la unidad. Yo creo que de todo momento de crisis debemos reflexionar para sacar de aquello lo positivo y buscar ser mejores seres humanos. Y cada uno, desde nuestra trinchera, yo desde mi canal, desde RTS, siempre, mientras Dios me dé salud y vida y yo esté trabajando como comunicadora, haré un llamado a la paz, a la unidad. Siempre, a pesar de que hay diferencias y hay distancias, debemos buscar, aunque sea pocos, esos puntos de unidad, aquellos puntos en donde vamos a coincidir. Y a partir de esos, ir buscando pequeños acuerdos, porque de pequeños acuerdos podemos ir sumando y logrando mayores consensos. Creo también, tengo 32 años haciendo periodismo, que también existe el periodismo malintencionado, en donde muchas veces, y esto va más allá de mi tema de mi simpatía ideológica o política, que la tengo, así como también soy MLCista, no le voy a decir cuál es mi político, mi partido político preferido o favorito, hay algunos, y hay algunos líderes políticos con los que comulgo y simpatizo. Sin embargo, y usted, si es periodista, mi estimado, que entiendo que lo es, sabe que también, y más allá del periodismo, en el ser humano, a veces también hay preguntas malintencionadas y que buscan en ocasiones sacar de contexto una declaración. Y claro, vino por ahí un político de la costa que dijo que no quería o que no iba a permitir que en este caso la dirigencia indígena venga a cautizar Guayaquil, si ese era el caso, y lo sacaron de contexto y dijeron que él había mandado a que los indios se queden en la montaña y que allá se queden y que aquí no eran bien recibidos. Y eso no es así. Allí hubo una distorsión y los que son periodistas lo saben, pero claro, cierto sector de la prensa, para vender más y prensa amarillista, sacaron en los titulares que los indios se queden en la montaña y que no vengan acá, que no son bien recibidos. Y no es así. Hay una comunidad indígena muy importante aquí en Guayaquil, querida y respetada, gente muy trabajadora. Y entonces yo me pregunto, aquí creo que está de por medio la esencia y la naturaleza de cada quien. Debemos buscar puntos de convergencia. Debemos cada uno, por poco que sea lo que creamos que podamos hacer, va a ser importante para poder sumar y dejar de lado esas distorsiones. Yo no creo en que haya un solo medio de comunicación que sea el dueño absoluto de la verdad y el otro miente. Yo creo que todos tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Creo que cada quien tiene sus aciertos y sus desaciertos. Creo que en este momento en que vive el país y cuando estamos cada vez más cerca de un proceso electoral, en medio de una situación caótica creada por una pandemia mundial y una crisis económica sin precedentes, debemos abrir bien los ojos y escoger y elegir bien, sin odios, sin revanchismos, sino viendo propuestas y exigiendo como comunicadores de manera seria que quienes sean candidatos o se presenten con sus propuestas, debatir propuestas serias, con altura. Y yo creo que en eso, y ahí sí coincido con usted, los comunicadores debemos pararnos firmes y exigir respeto, un debate con altura. Y aquí no podemos permitir bajo ningún concepto que venga un candidato y diga, no, yo no quiero debatir. ¿Por qué? No, pues señores, si ustedes quieren debatir, sí, a debatir con altura y con propuestas,
para que el pueblo pueda elegir. Esta es una responsabilidad no solamente de los comunicadores y de los periodistas, es de la sociedad en su conjunto. De este episodio amargo que nos ha tocado vivir, de lo que vivimos en octubre, que no nos habíamos empezado a recuperar, y de lo que estamos viviendo no solamente en Ecuador ni en el mundo entero, debemos salir con una mentalidad diferente y distinta. No es momento de acusarnos, de decir, tú dices la verdad, tú mientes, tú insultas. No, yo digo la verdad. No, yo estoy en lo cierto, lo que tú dices es falso. No, yo creo que es momento en la sociedad en su conjunto de buscar, así sean pocos, puntos de acuerdo, puntos en los que podamos converger, en los que podamos estar unidos y trabajar en el fortalecimiento de aquellos. Yo creo que eso es esencial y dice mucho de la naturaleza de cada quien. Y yo creo que eso nos va a ayudar no solamente a hacer un mejor periodismo, sino a hacer un mejor país. Y yo creo que allí la sociedad también juega un papel importante, porque va a poder discernir entre ese comunicador que incita al odio, que incita a la violencia, que incita a la desunión, que incita a la confrontación, y de aquel comunicador que más bien tiene un mensaje conciliador, un mensaje de paz, un mensaje orientador, un mensaje de educar a nuestra gente, de orientarla. Es momento de dejar de lado, y coincido plenamente, la beligerancia, el odio, los denuestos, los insultos. Aquello no nos conduce a ninguna parte. Somos un país pequeño en relación a otros con una extensión demográfica mucho más grande, inmensamente ricos en las bondades naturales. Tenemos todas las regiones en uno, estamos en el centro del mundo, y sin embargo prevalece tanto la desunión y el odio. Ojalá, y yo estoy segura de que va a ser así, este episodio doloroso de la pandemia que ha dejado tanta estela de dolor y muerte, nos deje esa reflexión. Yo soy creyente, volver los ojos a Dios, ponernos a cuentas con Él, cada uno, los comunicadores, los médicos, los políticos, las amas de casa, los obreros, a sincerarnos, a reconocer también nuestras faltas, no solamente a mirar en qué se equivocó el otro. Preguntémonos en qué estamos errando nosotros y qué podemos mejorar. Tal vez no seamos muchos, pero podemos hacer como las hormiguitas, poquito a poquito ir haciendo ese cambio para llegar a ser esa sociedad más justa, más unida, en donde podamos coincidir y converger en iniciativas, en propuestas positivas y trabajar juntas en una misma dirección, abriendo bien los ojos, escogiendo bien, no dejarnos engatusar por el que nos habla bonito y el que nos dice cosas lindas y nos pinta pajaritos en el aire, sino de ver aquellas propuestas que son plausibles, y en eso los comunicadores en efecto tenemos un papel muy importante y no podemos desaprovechar otra oportunidad como esa. Perfecto, vamos ahora a dar la palabra a Stalin Balatuña. Ya tenemos contacto con Stalin, no sé por favor si puede encender su micrófono. Perfecto, tenemos contacto. ¿Cómo están? Buenas noches con todas, con todos. Soy Stalin Balatuña. Mi pregunta iba, bueno, soy comunicador social, soy periodista y soy docente en la central. Mi periodista va en relación al contexto que pasó en octubre, donde se dio un tema de cerco mediático en los medios de comunicación tradicionales, y el único camino que existió para contrarrestar el discurso oficialista fue los medios de comunicación alternativos, comunitarios e incluso el periodismo ciudadano. En ese sentido, y en este contexto actual en el que nos encontramos, ¿piensa que ahora existe un cerco mediático sobre el tema, por ejemplo, del recorte presupuestario en la educación a nivel de país? Bueno, yo no estoy a favor del recorte presupuestario en lo social. Y
me refiero específicamente al tema de la educación. Sin duda, el país más rico es el que invierte mayormente en la educación. Sin embargo, creo que hay prioridades. Y en este momento, la prioridad es el tema de la emergencia sanitaria y de la salud. No con esto quiero decir que la educación no es importante, lo es. Sin embargo, y esto lo digo no como comunicadora, sino como una ciudadana más, como una madre de familia. Si mañana yo tengo un hijo que tiene una enfermedad catastrófica y tiene cáncer y se va a morir, y tengo otro hijo que tiene que ir a la universidad y va a tener un futuro brillante, y resulta que yo pensaba vender la casa para que mi hijo vaya a esa universidad porque es un chico brillante y lo va a aprovechar, pero tengo al otro que puede perder la vida. Si tú me preguntas, yo como madre vendo la casa y le digo al que tiene que estudiar, espérate porque aquí está la vida de mi otro hijo, que es tu hermano y que es tu sangre, y quiero salvarlo y no quiero que se muera. Porque el estudio, si bien es importante, es muy importante, puede esperar, pero primero está la vida de este otro ser humano. Eso un poco para ejemplificar. Con respecto al tema del cerco mediático al que hace referencia, se dio por parte de los medios tradicionales versus las otras opciones o alternativas que tenía la ciudadanía para poder informarse. Podría decirte, y aquí lo voy a decir a título personal, y no soy la dueña de la verdad, y a lo mejor muchos van a disentir conmigo, yo defiendo la democracia. Y creo que si no se respaldaba de alguna manera, dando el soporte a la información oficial, y de alguna manera se respaldaba no al gobierno del presidente Moreno, sino al régimen democrático, habríamos seguido de tumbo en tumbo como ya lo hemos venido haciendo. Si esa es tu pregunta y tu percepción. Sin embargo, a través de esa otra arista de medios digitales o medios alternativos que presentaban otras cifras o realidades diferentes, tampoco era todo cierto. Nosotros como periodistas, y tú como periodista lo sabes, se presentaron también muchas noticias falsas, noticias editadas, creadas de otros países, de sucesos que habían ocurrido en Venezuela, en Nicaragua o en otros lugares y que no correspondían a la realidad. Sé que no vivimos en el país perfecto, sé que también se cometieron excesos, pero repito, creo que lo peor que podía haberle pasado al país es que producto del caos que se produjo en octubre del 2019 hubiese sido la caída del gobierno y un golpe de Estado, creo yo que habría traído consecuencias funestas. Es lo que pienso a título personal. Creo en la democracia como aquella que es la mejor para un país, que tiene sus falencias, que tiene sus debilidades, sin duda, que tiene mucho que corregir, sin duda, pero creo que es el camino. No creo yo que el incendiar canales de televisión, que el incendiar edificios de organizaciones o estamentos públicos y caotizar el país, promover o provocar el saqueo, el robo, no creo que esa sea la salida. Entonces, yo sí creo que sí, creo que habrá que diferenciar y creo que allí cada quien sacará sus propias conclusiones. Yo estaré siempre a favor de la democracia. Ese es el gobierno que elegimos. Fue bueno o malo, la historia lo juzgará y fue el que escogimos y debe terminar su periodo. Al final, la historia juzgará si fue bueno o malo. Y es por eso que yo hacía hincapié a la persona que te antecedió en la pregunta, que es importante abrir bien los ojos porque estamos a muy poco de un nuevo proceso electoral en un país
que queda muy golpeado en todos los órdenes y va a ser muy importante al momento de escoger por propuestas, escoger por experiencia, escoger por seriedad. No dejarnos engatusar ni envolver por aquel que habla bonito o por aquellos que primero insultaban a los indios y les decían que vestían ponchos dorados y etcétera, y luego desde el exilio avivaban a los indios y le decían que estaban muy bien y que los apoyaban. Entonces, mira, allí también hay un doble discurso y le permite a cada quien sacar sus propias conclusiones respecto de quién o quiénes estaban promoviendo la desestabilización del país. Perfecto. En este momento damos paso a Gina Yauri. Hola, ¿qué tal? No sé si me escucha. Sí, buenas tardes, Gina. Mucho gusto, un placer. Te escucho. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Muy interesante su exposición. Quisiera preguntarle un criterio, usted como periodista con una amplia experiencia, ha venido mencionando y ha citado como ejemplos lo que pasó, por ejemplo, en octubre del 2019 en cuanto al tema de las protestas, en el marco del contexto de las protestas. Si bien los medios tradicionales, no sé cómo lo tomarían ustedes, que usted labora en un medio tradicional, quedaron de alguna manera desprestigiados por parte de la ciudadanía. La misma ciudadanía es quien los criticó, no fueron los medios digitales. Simplemente en este sentido o en este gobierno, de alguna manera los medios tradicionales, como usted lo mencionó, respaldaron o dieron voz a la voz oficial que es el gobierno. Pero en cambio los medios digitales y los medios comunitarios fueron otra alternativa que estuvieron con la gente en las calles, cubriendo la noticia, haciendo eco del ciudadano que estaba en contra en octubre cuando se eliminó por decreto presidencial el tema de los combustibles. Entonces, a lo que me voy es, quisiera saber, ¿cuál es el criterio de que sí quedaron de alguna manera los medios tradicionales desprestigiados? ¿Cómo ahora ustedes, si bien tienen una amplia experiencia tanto en la comunicación, cómo han querido reivindicarse después de lo que pasó en octubre del 2019? Bueno, le puedo decir, mi querida Tanya, que en nuestro caso, perdón, Gina, en nuestro caso, yo hablo por el canal para el que yo trabajo en estos últimos 28 años. Nuestra línea siempre ha sido una línea de informar con objetividad, con seriedad. Yo respeto el criterio suyo y el de quienes piensen como usted. Soy una mujer muy respetuosa de quienes consideran que los medios tradicionales hemos quedado golpeados o desprestigiados. Yo le puedo decir que hay muchas otras personas que en cambio piensan distinto y que aplauden y celebran que hayan medios serios y tradicionales que sean los preferidos por una buena parte de la audiencia nacional. Hay criterios y criterios, y ambos son muy respetables. Yo decía aquí, y lo he dicho en algunas de las respuestas a las personas que me han preguntado, no creo que todos los medios tradicionales seamos los dueños de la verdad o que los medios alternativos lo sean. Yo reconozco que a lo largo de la historia, y al menos de estos 32 años que yo llevo trabajando y ejerciendo como comunicadora, creo que también se han cometido excesos por parte de comunicadores. No somos perfectos. Le decía yo que nosotros no defendíamos al gobierno del presidente Moreno o de quien hubiera estado como presidente. Yo en lo personal considero que esa medida debió tomarse. Sin embargo, no fue debidamente socializada, no fue debidamente comunicada y luego el gobierno así lo reconoció y lo rectificó. Entonces, yo más bien creo que errar es de humanos y debemos rectificar. El gobierno está haciendo lo suyo. Nosotros como medio tradicional y existiendo una ley de comunicación de por medio,
nos ceñimos como un canal serio y responsable y respetuoso, todos los comunicadores que elaboramos allí, con el respeto a la ley y a la norma. Y fue una ley que no la hicimos nosotros, que la hicieron muchos de los que simpatizan y son parte de los medios alternativos y que también simpatizaron con el gobierno anterior de los 10 años de la ley Mordaza. Nosotros no hicimos la ley, la respetamos. Y la ley dice que nos debíamos circunscribir a informar a través de las fuentes oficiales. Es decir, los medios tradicionales cumplimos con lo que decía la ley. Ahora, hay los otros medios alternativos que presentaban versiones distintas, versiones diferentes. Yo le puedo asegurar muchas también distorsionadas, muchas con las que la gente que sí cree en los medios tradicionales tampoco comulgaban, con las que usted hace referencia como medios alternativos, pero al final será el público el que saque sus propias conclusiones. Habrá gente que cree ciegamente en los medios alternativos. Creo que tienen grandes aciertos, creo que es una buena iniciativa. No es potestativo solamente de los medios tradicionales ejercer la comunicación. La comunicación la ejercemos todos y estamos en el derecho todos de ejercerla, pero debemos ejercerla con responsabilidad. Repito, los dueños, no somos los dueños de la verdad, los medios tradicionales. Tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que mejorar, estamos en eso. El canal en el que yo laboro hace 32 años ya, cumple este año 60 años. Aprovecho nuevamente para hacer la cuña publicitaria. RTS, de Guayaquil, el primer canal del Ecuador, sigue vigente y esperamos y reiteramos, y aquí me permito como una portavoz y como parte del canal, reiterar ese compromiso que nos ha caracterizado desde siempre. Hablar con la verdad, llegar siempre con un mensaje conciliador y de paz. A nosotros como canal no nos interesa incendiar el país. No con eso estamos socapando, ni escondiendo, ni tapando a nadie. Si hay un hecho de corrupción, si hay un hecho debidamente probado, lo denunciamos y lo presentamos, pero nosotros no juzgamos. Y nosotros como medios de comunicación serios, y hablo así a nombre de los medios tradicionales y particularmente de RTS, jamás utilizaremos nuestra señal para incendiar al país y para incitar a la violencia y para incitar a que la gente salga a matarse a las calles y para incitar al odio y para defenestrar a un gobierno porque ya no nos gustó. No, el pueblo eligió a un gobernante y si les gusta, bien, y si no les gusta, pues tienen que calárselo porque por algo lo eligieron. Y por algo nosotros, como existe una ley de comunicación, lo que hacemos es respetar lo que dice esa ley. Y esa ley no dice, saquen ustedes las cifras o saquen lo que a ustedes se les antoja. Nosotros nos debemos informar y nos circunscribimos a las fuentes oficiales. Ahora, si dentro del periodismo investigativo que también realizamos, encontramos cosas raras o cosas extrañas, entonces vamos a la fuente, buscamos, contrastamos, pero no somos jueces. Denunciamos y que la justicia haga lo suyo y que el televidente saque sus propias conclusiones. Perfecto, licenciada. Vamos a dar paso en este momento a la última pregunta. Ha volado el tiempo con tan interesante charla. Vamos a dar paso a Ligi Murillo, por favor. Hola. Ya tenemos contacto con la señora Murillo. No sé si es que por favor puede encender su micrófono. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto, Luisa, que estés recuperada y que bueno, eso es una alegría para nosotros como periodistas. Sabemos que la situación que
atraviesa el país es difícil, y sobre todo para los periodistas que como lo decías al inicio de tu intervención, tienen que salir a hacer lo que tenemos que hacer como parte de nuestro trabajo, y muchas veces poniendo en riesgo a la familia, ¿no? Así es. Me alegra que estés bien y que pues hoy podamos escucharte y recibir esta charla contigo. Bueno, mi pregunta es la siguiente, Luisa. ¿Qué pasa con los protocolos de seguridad para los periodistas en los medios de comunicación? ¿Los medios de comunicación se han preparado para situaciones como estas en las que los periodistas ven en riesgo su vida? Lo mismo ocurrió lo que le ocurrió, y tú lo nombraste hace rato, a nuestros compañeros periodistas del comercio. Ellos fueron de pronto un poco confiados hacia la frontera, sin imaginar que en una cobertura iban a perder la vida. Y lo mismo ocurre ahora con nosotros los periodistas, que tenemos que salir a hacer alguna cobertura y no sabes si al momento de que estás entrevistando a alguien estás propenso a contagiarte en esta situación de esta pandemia, ¿no? ¿Qué pasa con los medios de comunicación? ¿Están preparados? ¿Quiénes son los mayores responsables? ¿Los medios de comunicación o de pronto las autoridades que deben brindar un poco más de seguridad? No sé cómo lo ves tú allí para la seguridad para los periodistas. Te voy a contestar de varias formas. Yo me pregunto, por ejemplo, y voy a citar a una mujer maravillosa, la Madre Teresa de Calcuta, que atendía a gente enferma, leprosos, y nunca la vi con mascarilla, ni mucho menos, pero su pasión y su amor y su vocación de servicio y de amor al prójimo la llevaba aún sin protección a brindar ayuda a los más necesitados. Yo creo que sin duda, no todos tenemos esa misma naturaleza, esa misma vocación de servicio a una costa de nuestra propia vida. Pero si uno se mete a soldado, tiene que marchar. Y eso no quiere decir que no por eso cada una de las empresas para las que trabajamos no tengan la obligación, como en efecto la tienen, de brindarnos las garantías y seguridades que nos permitan poder hacer nuestros trabajos de la mejor manera. Sin embargo, pienso que la primera responsabilidad para con la vida empieza por nosotros mismos. Y te voy a decir por qué. Y me voy a poner como ejemplo. Si tú me preguntas dónde contraje el COVID, no lo sé. No sé si lo contraje saludando a mi vecino, cuando saludé al guardia de la garita de una empresa en donde doy asesoría de relaciones públicas. No sé si fue en el canal. No sé si fue con algún invitado que fue en vivo para esos días y tal vez el pobre estaba contagiado y no lo sabía. Pero sí te voy a decir algo. En diciembre, cuando empezamos a informar el tema del COVID en China, yo lo veía tan lejano que ni remotamente me hubiera imaginado que se iba a venir una pandemia, que iba a llegar al Ecuador y que esta servidora también se iba a contagiar. Incluso, irresponsablemente, yo vivo en un condominio y un joven, que es el conserje del condominio, apareció en esos días en diciembre con mascarilla y guantes. Y yo tontamente le dije, oiga, le digo, don Víctor, ¿qué hace con esa mascarilla? No sea ridículo, sáquesela. Y él me contestó, perdóneme, pero cualquier cosa puede suceder y yo prefiero estar protegido. Y yo me le reí. Y luego, 2 semanas más tarde, estuve así de cara con la muerte. Entonces creo que lo primero viene de nosotros mismos. El cuidado que podamos tener y las precauciones que podamos tomar. Y yo reconozco que irresponsablemente yo no me cuidé. Lo vi tan lejano, jamás pensé que iba a darme COVID. A mí no. O sea,
créeme, nunca lo imaginé. Llegaba al canal, saludaba, iba a las otras oficinas donde trabajo, saludaba de besito y abrazo a todo el mundo, yo soy muy emotiva. Y había algunas personas que me decían, no me beses, no, de lejos. Ay, no, déjate de cosas. Entonces, lo primero es lo primero. Y el cuidado principal y el esencial viene de nosotros mismos. Con respecto a las empresas, creo que de una u otra manera a todos aquí en el Ecuador, por la distancia geográfica, por donde comenzó esto que era en China, nadie se lo esperaba y a todos nos tomó por sorpresa, poniendo en evidencia lamentablemente que no estábamos preparados. Sin embargo, debo decirte que en la empresa en la que trabajo se han tomado todos los correctivos, se fumiga todas las instalaciones, el set, los parqueaderos, los vehículos, hay un aparatito que te ponen en la frente para la temperatura, el servicio médico que ha funcionado siempre durante muchos años, desde que yo recuerde, haciendo las revisiones y los periodos, las revisiones médicas periódicas a cada uno de los colaboradores, se nos proporcionan mascarillas, guantes, alcohol, y obviamente se procura, dentro de lo posible, darnos todas las garantías. Que si debieran existir más, te diría que sí. Y no solamente para los periodistas. En países como el nuestro, en vías de desarrollo, la demanda en todo, en salud, en educación, en mejores días, y no solamente para los comunicadores, sino en garantías y mejorías para cada una de las profesiones, la demanda siempre será mayor a las posibilidades económicas que tiene nuestro país para poder brindarnos más garantías y mejores días. Y si no, pregúntale a la policía, pregúntale a los militares, pregúntale a los maestros, preguntémonos nosotros los comunicadores. Yo no me puedo quejar. En la empresa donde he trabajado por tantos años, me siento apreciada, valorada, querida, y es una empresa cuyos directivos, pues ya he visto pasar algunos, 3 para ser exactos, se han caracterizado no solamente por ser excelentes ejecutivos, sino por ser gente de una gran sensibilidad humana. Muy preocupados por su personal, por su gente, porque nos sintamos como en casa, seguros y protegidos. Pero sin duda, yo creo que sí, que es menester y es una obligación del Estado ecuatoriano procurar atender de mejor manera al ser humano en todas sus aristas. Y para ello, repito, va a ser muy importante esa elección que tenemos a la vuelta de la esquina. Escojamos bien a quien no nos pinte pajaritos en el aire y no sea un encantador de serpientes, a quien nos ponga las cartas sobre la mesa. El que reciba el país va a recibir un país en crisis, un país con problemas difíciles de sobrellevar, pero que yo creo que alguien que tenga la serenidad, la capacidad, la experiencia, la mesura, la inteligencia, no solamente la buena intención, sino además de estar rodeado de gente seria, que sí la hay, el país podrá salir de este momento difícil y podremos estar protegidos y tener mejores días, no solo los periodistas, sino todos los gremios de profesionales. No va a ser de la noche a la mañana. Tendremos que ajustarnos el cinturón todos, de hecho lo estamos viviendo. Pero este momento de pandemia y este momento duro y difícil nos está enseñando muchas cosas hermosas y valiosas, que yo creo que las estamos experimentando todos, no solamente los periodistas. Nos hemos acercado más a Dios, nos hemos vuelto más espirituales, nos hemos acercado más a la familia, hemos vuelto a estar más unidos, a valorar las cosas más simples de la vida, en donde está lo más valioso. Así que yo creo que aquel futuro gobernante que sepa dar ese verdadero valor al ser humano, yo creo que podrá hacer con el concurso de todos un mejor país. No es solamente responsabilidad de un gobernante o de una autoridad, es una responsabilidad de todos.
Y en eso los comunicadores vamos a jugar un rol muy importante para poder desentrañar de cada una de las propuestas de esos futuros aspirantes y candidatos a gobernar este país, si queda alguno luego de cómo quede el país, pueda convencernos con propuestas serias, coherentes y viables. Que va a ser duro, va a ser muy duro, va a ser bastante cuesta arriba y debemos entenderlo. Tampoco es de venir y coger con la varita mágica y ya solucionamos todos los problemas. Va a ser duro, pero si aprendemos a ser austeros, si aprendemos a buscar consensos en cosas pequeñas, si dejamos de ver lo malo en todos y de acusarnos unos a otros y de mirarnos como enemigos unos a otros, si buscamos sacar a flote lo mejor de cada uno y en base a ello buscar un punto de encuentro y de unidad, podrá ser un buen punto de partida para un mejor país. Perfecto, felicitamos su impecable intervención, licenciada, y en este momento, en honor al tiempo, vamos ya a cerrar la conferencia. No sé si tiene usted algunas palabras de cierre para cerrarla con broche de oro. Bueno, solamente agradecer a la Universidad Católica de Cuenca, a sus directivos, la vicerrectora académica, Ana Luisa Guijarro, al director de la carrera de periodismo, Diego Illescas, a Stalin Bernal, gracias por haberme permitido esta oportunidad de dirigirme a este público tan selecto. Gracias a todos los participantes que se sumaron a escuchar a esta humilde servidora. Sí, son 32 años de labor. Créanme que no lo sé todo. Tengo mucho que aprender. He aprendido mucho de ustedes. Valoro todas las opiniones y preguntas y sugerencias y conceptos que han sido aquí vertidos. Hay algunos con los que comulgo, otros con los que no, pero sepan que tienen mi respeto absoluto. Y yo creo que eso es lo más importante. Estoy siempre a sus órdenes y ha sido un gusto para mí poder compartir con ustedes. Perfecto, felicitamos la intervención de la licenciada Luisa Delgadillo. En este momento cerramos el webinario El periodismo frente a la crisis mundial. Agradecemos nuevamente su excelente intervención y agradecemos también a todas las personas que han participado de este webinario. Les invitamos a todos los participantes que nos sigan en nuestras redes sociales y que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Educación Continua UCACUEC, donde podrán encontrar todos nuestros webinarios. Les deseamos a todos muy buenas noches.